Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas, este Evangelio maravilloso que se nos presenta como siempre. Ahora estamos reflexionando el capítulo 8, ya al final, sobre la curación de una mujer y la resurrección de la hija de Jairo. Es muy interesante. En el curso anterior bíblico, la primera parte estuvimos mirando y estábamos diciendo es que es muy interesante cómo se nos presentan a los personajes. Vamos a leer esa primera partecita que ya estuvimos estudiando, pero para darle también pie y continuación a lo que vendrá después, la segunda parte. A su regreso, dice Jesús, fue recibido por la multitud porque todos lo estaban esperando. Siempre se presenta a un Jesús con la fama, a un Jesús entonces que está anunciando el Evangelio entero, veteamos acá venían de Yara, acá, ¿verdad? Porque ya es conocido. Esto es interesante, pero allí cuando llevan ese peñan de Yara, oñemoí peñan de Popes, alañan de el Papa Francisco, hoy en día, ¿verdad? Nos dice Iglesia en salida. Cuanto más salimos, cuanto más estamos con la gente, cuanto más estamos con la comunidad, ciertamente que la comunidad también entiende, ve, siente, busca, desea, ¿verdad? Ese encuentro personal. Y más aún cuando puede haber una solución, pero la solución, recordemos, que no es simplemente un milagrerismo. Jesús no actúa con milagrerismos. Los evangelios y sobre todo tenemos que saber que los evangelios sinópticos, principalmente comenzando de San Marcos, nunca nos presenta a un Jesús milagrero. Metan de la milagro, de la milagro, estilo protestante, milagro, aquí para allá. No. Andas ahí cristianismo, andas ahí Jesús por lo menos. Por eso son sectas justamente, por eso son protestantes en el sentido de que no están llegando a lo esencial, están protestando contra algo que en realidad no es así como presenta el Evangelio. Entonces, y no es solamente por leer la Biblia, si es que uno no tiene esa base, ese fundamento esencial. El fundamento quiere decir el pilar, cómo se va escribiendo la buena noticia, cómo la comunidad, la iglesia transmite el Evangelio. Eso es muy importante, queridos hermanos. Porque está escrito ahí. Lo que está escrito ahí verdaderamente hay que interpretarlo. Yo les pongo un ejemplo más sencillo para que nosotros podamos entender. Hay expresiones, y eso como toda expresión, por ejemplo, no es
agua sobre el lomo del pato. La traducida de la interpretada la UPAPR. Ay, sí, porque se derramó el agua sobre el lomo del pato. ¿Ha repetido bebé? No. UPAPR, tenés que interpretarlo. UPAPR es diciendo que es de bala. No entendéis la oye ande. UPAPR dice la UPAPR. Y se dan cuenta que es totalmente otra interpretación. Entonces no podemos ir literalmente. UPAPR dice entonces la cuestión de la literalidad en la Biblia. Entonces no podemos al estilo protestante porque dice tal palabrita. No. Detrás de esa palabrita ñandeña mañana peñan su hueven elas y sean de hina peñan de llana, ¿verdad? A través de una comunidad en su contexto histórico que está reflexionando. Hay que abrir los ojos. Tenemos que saber, queridos hermanos, anila ñande oiro de anila cualquier oiro rey, ¿verdad? Entonces entender bien qué es lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir. Y para eso tenemos que hacer un buen estudio. Un buen estudio bíblico significa entonces sudar, estudiar, conocer, saber. Hay muchas cosas, ¿verdad? La ciencia que nosotros sabemos que siempre es una ciencia que nos ayuda y que nos tiene que llevar hacia la dignidad del hombre. Eso es lo esencial y lo fundamental, sobre todo en la interpretación de la Biblia, en la interpretación de la palabra de Dios. Y entonces, aquí también, cuando nosotros encontramos ciertas expresiones, tenemos que entender muy bien lo que nos está diciendo. Jesús fue recibido por la multitud porque todos lo estaban esperando. Entonces, aquí hay una expresión maravillosa que se nos presenta, una expresión que nos dice, bueno, un Jesús que se compromete, un Jesús que camina, un Jesús que es mirado por el pueblo justamente porque se entrega. O pego las papas a huella, el Papa Francisco, que ahora dice muchísimo, ¿verdad? Y nos invita a todos nosotros. Dice la iglesia en salida. Tenemos que estar, ¿verdad? Con la gente, con el pueblo. Anila ñandeñe ereite, anila momburiyente lleva, anila cora ayente la ñamañaja ñañe allá. Entonces lo que tienen que hacer, o si no nos volvemos fariseos. Jesús mismo le echa en cara, ¿verdad? A los fariseos, a los doctores de la ley. Ustedes que dan normas, que dan esto, que dan aquello, y ustedes dicen no son capaces de mover un dedito. Entonces aquí tiene que haber algo más, ¿verdad? Que nos mueva, tiene que haber algo más que a nosotros entonces nos hace encaminar la propia vida. Entonces, esto es lo esencial y esto es lo fundamental que tenemos que mirar y mirarlo de la profundidad, queridos hermanos. Entonces continuaba esta primera partecita, ¿verdad? Estamos haciendo como una simple introducción. Dice, de pronto se presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud lo apretaba hasta sofocarlo. Bueno, esta es una introducción y al mismo tiempo nos presenta la situación. Después vamos a tener, porque aquí son dos narraciones. Aquí justamente nos pone esto de sofocar, entonces mucha gente, y ahí va a aparecer una mujer que viene a continuación y que vamos a estudiar en el día de hoy. Pero como introducción estábamos mirando un Jesús muy conocido, un Jesús que es muy buscado, un Jesús oyejeaba, lleva que entra con la gente, iglesia en salida, Papa Francisco nos invita y ciertamente la iglesia siempre lo había dicho, ¿verdad? Entonces esto no es algo nuevo. Por ejemplo, en el año 1995-96, ahí el Papa Francisco hace poco nomás, ¿verdad? Como Papa y que dice iglesia en salida, ya sean, lleva. Pero ella la gente se come, mamá ya puede ver, incluso cuando en la teología nosotros estábamos por Buenos Aires justamente con la colectividad paraguaya, Pecaña, Nerojó, Villa Miseria, Vero Virojó, Oreatí, la gente cueran de iglesia en salida, en el sentido, nos reuníamos, ¿verdad? Las comunidades paraguayas de acuerdo a los lugares, no es solamente en el templo. El templo es el lugar donde después, ¿verdad? Como comunidad. Y también tenemos que entender el sentido teológico. O sea, no podemos dejar lo uno y lo otro. No estamos rechazando el templo como un lugar donde vamos a reunirnos y vamos a encontrarnos todos como comunidad. Pero para eso tenemos que entender, en todo caso, cada una de las explicaciones simbólicas, ¿verdad? Que tienen, pero que nos llevan a un compromiso siempre profundo. Siempre caminamos con las dos piernas, ¿verdad? El izquierdo y el derecho. Entonces tenemos que entender cada uno de estos elementos que algunas veces
apuntan algunas veces a lo más particular y algunas veces apuntan más a lo que es la comunidad como tal. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Desde que tenía 6 años, Michael Haddad está paralizado del pecho para abajo. Los médicos dicen que no debería poder mantenerse en pie, pero con la ayuda de un exoesqueleto experimental caminará, hará senderismo y esquiará 10 kilómetros en el Polo Norte para concienciar sobre el cambio climático. We are doing this. Lo hacemos para pedir a los líderes mundiales que transmitan la urgencia de la agenda climática. No lo hago como Michael Haddad, lo hago bajo la bandera de la ONU. Debemos invitar a los líderes a comunicar, debemos actuar ahora. En junio, Michael Haddad contó su historia al Papa Francisco. Ahora, unas semanas antes de partir para el Polo Norte, se han vuelto a ver. Dice que hablaron sobre cómo la fe inspira a las personas a actuar para defender el planeta. It was very spiritual. Fue muy espiritual, pero tiene que ver más con la fe, con tener confianza en la humanidad, en nuestro Creador y en cómo inspirar a la gente para que avance. El Papa le entregó un ejemplar especial del libro sobre su oración ante la plaza de San Pedro vacía en medio de la pandemia. Michael Haddad lo llevará al Banco Mundial de Semillas de Svalbard en Noruega, donde lo depositará como una semilla de esperanza para superar los mayores desafíos del mundo. What I'm doing is not an adventure. Lo que estoy haciendo no es una aventura, es una iniciativa científica para comunicar un mensaje al mundo, que nada es imposible, que la discapacidad se puede transformar. Transformé la discapacidad de mi cuerpo para convertirla en un estado mental y empecé a moverme de forma diferente. Este cristiano ortodoxo es embajador de buena voluntad de la ONU para la acción climática. Su historia es un testimonio del poder de la fe y la perseverancia para superar lo que parece imposible. Desde hace años, los cristianos de Tierra Santa son víctimas de intimidaciones, como la profanación de lugares de culto a manos de grupos radicales que quieran expulsarlos de ahí. Quienes atacan a la comunidad cristiana son algunos fanáticos religiosos, especialmente contra la comunidad armenia ortodoxa que está cerca del barrio judío. Los patriarcas y líderes de la Iglesia de Jerusalén han publicado una declaración en la que piden a las autoridades políticas locales la creación de una zona cultural y patrimonial cristiana especial para salvaguardar la integridad del barrio cristiano en la ciudad vieja de Jerusalén. Es solo un po' una provocazione per ricordare. Es un recordatorio, especialmente para las autoridades religiosas locales, de que hay que respetar a todos, independientemente de las opiniones personales, y que presten especial atención en el barrio cristiano a la sensibilidad de la comunidad cristiana y que sean más respetuosos con ella. Los cristianos en Tierra Santa representan menos del 2% de la población, pero prestan una enorme contribución a la educación, la sanidad y los servicios humanitarios en Israel, Palestina y Jordania. De hecho, citan un informe que los líderes religiosos muestran que la peregrinación y el turismo cristiano aporta $3.000 millones a la economía israelí. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ñande yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien,
de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos en esta última partecita del capítulo 8. Hablamos de la curación de una mujer y la resurrección de la hija de Jairo. Ahora vamos a entrar en esta partecita que nos habla de esta mujer, su curación. Dice así desde el versículo 43, una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años. La niña también tenía 12 años, esta mujer también hacía 12 años, a quien nadie había podido curar. Se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, Maestro, es la multitud que te está apretujando. Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, es interesante, esto tiene que ver uno con el otro, al mismo tiempo es toda una técnica narrativa, es hermosa, ¿verdad? La narración que encontramos aquí. Estaba diciendo que es una técnica narrativa porque Jesús aquí, después de que viene Jairo, que le invita a entrar a su casa, decíamos, es un jefe de la sinagoga, el que le está aceptando al cristianismo entonces a entrar en su casa. Es decir, tiene que haber ese diálogo y nosotros tenemos que entender, está diciendo Jairo en síntesis a la comunidad judía, que en el cristianismo, es decir, que en Jesús se está realizando la plenificación. Es el que le dará la resurrección a mi hija. 12 años significa la edad para abrirse al mundo de la Torá, comenzar a hacer ya su camino cada judío en una forma independiente, donde tiene la responsabilidad de asumir. Pero atención, su hija a esa edad está enferma, quiere decir, directamente no es esa enfermedad física, queridos hermanos.
aquí se está refiriendo directamente al judaísmo, el judaísmo que está enfermo por el hecho de no aceptar en la persona de Jesús las promesas realizadas de Dios en todo el Antiguo Testamento. La enfermedad o ella casea ñandé. Queridos amigos, por eso le estaba diciendo, este evangelio es muy punzante, este evangelio es muy duro, sobre todo como crítica al judaísmo. El no aceptar a Jesucristo entonces nos lleva a la muerte. 12 años significa entonces la plenitud de un camino que ahora nos tiene que abrir al mundo. Pero sin embargo, no nos está abriendo al mundo, sino que nos está llevando a la muerte. Este paso posterior a llegar a los 12 años quiere decir que tiene que abrirse hacia el cristianismo, es decir, le está invitando al judaísmo a abrirse hacia Jesús. Y el principal y el primero que viene y se tira a los pies de Jesús y le suplica incluso para que se le dé esta oportunidad para abrirnos a esta buena nueva, a esta buena noticia, al cumplimiento de las promesas, es nada más que un jefe de una sinagoga, Jairo, porque su hija se está muriendo. ¿Quién es su hija? El judaísmo. ¿A quién le está llevando él hacia Dios? Al judaísmo, a su comunidad, a la sinagoga, sinagogues, a la reunión, a estos que están bajo su mando, entre comillas. El rabino, el rabí, el maestro, Jairo. Y viene y le suplica a Jesús que venga a su casa, es decir, que le dé una oportunidad porque ellos, como judaísmo, se están muriendo. Upeago le dice ahí. Y en ese preciso instante aparece otro elemento que enriquece lo mismo. ¿Cuántos años también que esta mujer está enferma? Y 12 años también, ¿se dan cuenta? Entonces aquí no es que como 20, 12 años por no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que aquí hay toda una teología. No estamos haciendo entonces simplemente una cuestión aquí de cronología, sino que estamos haciendo una cuestión de teología. Teología 3x4, 3x4, 12, es decir, el todo en la perfección para dar el paso, pero sin embargo estamos muertos, estamos camino a la muerte y estamos enfermos. Esta mujer, pero peor todavía, andas ahí y la Sheraxinte, sino que ya vimos todos los recursos, ya hemos procurado todo dentro del judaísmo, pero sin embargo nadie nos pudo curar. Mal añadimos añade Yara, Jesús, ¿entienden? Entonces aquí la simbología, la semiótica es importante y sobre todo esa reflexión dentro de un contexto histórico es demasiado importante, porque si no, ya está cualquier librería al estilo protestante. Entonces, atención queridos hermanos, atención queridos amigos, cuando hacemos un curso bíblico tenemos que mirar los elementos esenciales de todo lo que está en el environment, se dice, ¿verdad? O sea, de todo ese ambiente y de todo lo que está influenciando para decir ciertas palabras y para escribir un cierto mensaje a una comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom pom, ropo pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Mi rojo acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando el Evangelio de San Lucas y estamos con este capítulo maravilloso, capítulo 8, ya al final, desde los versículos 40 hasta el 56, decíamos. Después ya comenzamos el capítulo 9 de San Lucas. La curación de una mujer hemorroísa, algunos lo llaman de esta manera,
y la resurrección de la hija de Jairo. En realidad son dos milagros de Jesús, pero con una visión teológica totalmente diferente, ¿verdad? O sea, ¿quién es la que está siendo curada? La que está siendo curada aquí es la hija de Jairo. La hija de Jairo es el mismo judaísmo, es el Antiguo Testamento. ¿Quién es Jairo? Jairo es el que está al frente de la sinagoga, es decir, representa nada más y nada menos, es el maestro, el rabí, es el judaísmo, que se confronta con el cristianismo. ¿Quién es Jesús? Aquí es el cristianismo que se confronta entonces y que trae la respuesta a todo eso que Dios había prometido a través del Antiguo Testamento. Es maravilloso esto, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo para hacer una interpretación válida para cada uno de nosotros. Aquí entonces encontramos esta niña a los 12 años, que también es un número simbólico y es importante porque es teológico. Después de haber hecho todo un camino que se tiene que abrir para la vida, entonces, sin embargo, le encontramos que esta niña está muerta. Es decir, que a través de la Torá, a través del Antiguo Testamento, solamente llegamos hasta ahí. Y estamos enfermos y nos morimos. Luego ahora pasa, y por eso que también, ¿cuántos años esta mujer estaba ya con esta situación? Y más aún, te dice que habían recurrido a todos los médicos, habían recurrido a todos. Una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años también, 12 años. Este es el momento de la plenitud, entonces, que fuimos caminando y tenemos que abrirnos ya con la Torá y tenemos que estar sanos. Tenemos que estar entonces ya dando el paso, pero sin embargo estamos enfermos. Y a quien nadie había podido curar. Mira que te da con todo esto. A quien nadie había podido curar. Entonces, queridos hermanos, no estamos hablando de una enfermedad simplemente como nosotros decimos, ay, llego a hace tantos años, llego a hacer pea, ya pea, topo ya, hacemos huerata, peamos. Aquí hay algo mucho más importante que todo eso, mucho más importante. Esto no quiere decir que no tenemos que ir al médico, que no tenemos que ir al hospital o lo que sea. No, no tiene nada que ver. Pero eso es lo que la gente muchas veces, por estas influencias protestantes, pensamos que es todo cuestión de milagrerismo. La vida cristiana, por eso Jesús te presenta siempre el famoso secreto mesiánico que dice, ¿por qué? Porque justamente te está queriendo indicar y te está queriendo decir que la vida cristiana va mucho más allá entonces que un milagrerismo. La vida cristiana es un compromiso y es un entender en el camino de la fe la adhesión total a la propuesta del Evangelio. Es decir, la propuesta de una adhesión total a Jesucristo. Decir, entender, saber, darse cuenta que en Jesús se ha realizado todo lo que Dios ya había prometido y por lo tanto es una adhesión. Tengo la fe. La fe quiere decir el amén. Y amén quiere decir adherirse, y adherirse quiere decir reconozco, sé, entiendo que tengo que ponerme en el camino del Evangelio, de lo que nos trae como propuesta Jesús. Y Jesús entonces encontramos la continuación de su propuesta, ¿dónde? En la iglesia, ahí está, en la comunidad. Y entonces cuando viene todo lo que es una deturpación, yo diría, ¿verdad? O sea, todo lo que es una mala interpretación, porque no entendéis. Las iseñas de eco, entonces aparecen cualquier cosa. Por eso también en este mismo Evangelio y San Mateo, sobre todo cuando habíamos estudiado, habíamos encontrado que decía, atención, que vendrán falsos profetas, que le dirán aquí, allá, que esto, aquello. Tranquilo, no le sigan. Porque eso quiere decir que no están entendiendo cómo Dios se manifiesta en la historia. El mismo hecho, ¿verdad?, de entender, de saber, de conocer, de mirar, de ver la encarnación de Dios, es decir, un Dios que entra en nuestra historia, nos está diciendo aquí, pero de una manera directa, que en Jesús nosotros encontramos la realización de todas las promesas del Señor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se manifiesta? Y se manifiesta a través de la encarnación. Encarnación quiere decir lo histórico. Encarnación significa incarnis, en tu carne, en tu realidad, no en tu carne, sino que en tu historia, en tu vida, en lo que vos estás viviendo. Nosotros mismos decimos y tenemos esa expresión, oña encarnase, y la gente,
oña encarnaje. Ahí se la oña encarnaje. Eso quiere decir que entra en tu realidad, ando poirin de hija o mañana o ya. O sea, va detrás de tu realidad, quiere decir. Oña encarnaje, dashere yay. O sea, aplica un elemento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros decimos uña encarnada, bueno, pero esa es una expresión, entonces es una forma de decir, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aniquen a ya la luna, apiña mañana la puntita de tu dedo. No, si vos decís ya tenés que mirar mucho más allá. Entonces yo estoy apuntando, pero no me quedo en la punta del dedo, ¿entiendes? Entonces, estos elementos fundamentales para una interpretación es lo que nosotros estamos escuchando aquí, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando de esta mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, más aún, esta enfermedad o esta expresión padecía de hemorragia. Upean donde la ñ preguntaban las estudias y utoitean la llave de ti doctora, ¿verdad? Te explica por lo menos desde el aspecto médico y de lo que significa una hemorragia. La hemorragia quiere decir desangrarse. Es decir, nosotros muchas veces nos estamos desangrando al cohete. Entonces, está queriendo decir que la ñandeya tapebaire. Lo único que estamos haciendo es desangrándonos y no vamos a llegar a nuestro objetivo. Entonces eso es lo que nos está llevando a la muerte. El desangrarse significa ir a la muerte. Y más aún, miren, que una hemorragia para un judío era demasiado importante mirar y entender, porque en esta simbología ellos entienden, porque para ellos la sangre es la vida. La vida significaba entonces la sangre. La sangre allí entonces se manifestaba. Ellos no descubrieron todavía la cuestión del cerebro, de todas estas cosas, ¿verdad? Ellos en ese momento estaban hablando todavía de la sangre del corazón. Y ellos pensaban que aquí estaba todo el movimiento, aquí está la vida. Y entonces ellos entienden que en la sangre se encuentra la vida. Ellos a la sangre lo ponen en primer lugar, ¿entienden? Una mujer que se está desangrando, ¿qué es lo que está haciendo entonces? Se está muriendo. Y eso es lo que le está pasando a esta mujer hemorroísa. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país
con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Nos abocamos ciertamente a la palabra de Dios porque escuchamos tan cercanos ya al nacimiento de Jesús, la natividad. Escuchamos del libro de Malaquías, este profeta que nos anuncia la presencia de un Dios que nos salva y que nos libera. Capítulo 3, 1, 4 y luego 23, 24 nos dice: les enviaré a Elías. Esta es la gran característica del profeta Elías. Quiere decir, Yahvé es mi Dios. Quiere decir que con la encarnación, este niño que nos nace en esta Navidad, Elías significa que Yahvé viene él mismo a salvarnos. Él mismo viene en medio de nosotros. Él Yahvé es mi Dios. Upea ñandela yayureva ekwe, lleva upea la ñande yara koan iñandebe na ap ouma tena iporavente mañaikuano ayuma se pendebuitepe. Ayuma apitajanguao hawa tajangua venendía durante todo este año 2022. Así dice el Señor Dios: miren, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan, el mensajero de la alianza que tanto desean. Mírenlo entrar, dice el Señor Todopoderoso. Dos elementos, mepe yerureva ekwe. Por eso dice, este es el mensajero que yo envío a preparar el camino. Apea la ñandella yapoa ecuejina durante estas 4 semanas del tiempo de Adviento. Pero ahora el Señor nos dice esta segunda partecita: de pronto entrará en el santuario el Señor que buscan. Pea ve la pejeca, pea la uajina coan apende abuitepe. Peñan de yara ou oike pendere cobebe, peñan de yara ou y por último, la tercera partecita: el mensajero de la alianza que tanto desean. Tenemos que desear, tenemos que esperar para que el Señor verdaderamente se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que Jesús nazca en nuestra vida, que Jesús nazca en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el interior de tu presencia encuentro paz. Jesús, tú, Jesús. No importa qué tan grande es la batalla, tu presencia me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego
que pasa en la tormenta. Es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando de este libro maravilloso de San Lucas. Y aquí nos presenta a la mujer hemorroísa, decíamos, y explicábamos el valor, el sentido, la importancia de la sangre. Ser una persona que se está desangrando quiere decir que estamos en un mal camino. Ñande oigo ella y purú expresión ubea. Me estoy desangrando por tal cosa, ¿verdad? Pero eso estamos diciendo que no estoy llegando a mi objetivo. Entonces, esta mujer que hace ya 12 años que padece de hemorragia, que se está desangrando, entonces está queriendo decir que no está encontrando en la Torá, no está encontrando en el Antiguo Testamento la respuesta de la felicidad. No encuentra todavía la plenitud ni la realización de lo que Dios siempre había prometido a través del Antiguo Testamento. Opear entonces ñandere no ya ñande haluka weru ñande ñande bueno na avena pecuña vea hasetena oñe sangraina huepaina andonguajen no puede y peor todavía buscó todos los medios para que la curasen pero a ver no mongueraishu. Quiere decir entonces que el Antiguo Testamento no le está dando la respuesta de la verdadera felicidad a quien nadie había podido curar. Eso quiere decir todo el Antiguo Testamento, nadie le está dando la felicidad, la curación. Se acercó ahora por detrás y tocó los flecos del manto de Jesús. Se acercó por detrás. Bueno, aquí entonces también toda una expresión maravillosa, ¿verdad? Quiere decir que en ese momento había una dificultad muy grande para que el judaísmo, en esta confrontación, se pudiese acercar verdaderamente, abiertamente al cristianismo. Es decir, que aquí hay una situación bastante difícil. Entonces el autor sagrado lo que le está diciendo, porque esta es en una forma directa e indirecta de decirle al judío, al judaísmo, entonces, porque tenía miedo, porque, atención, como había una confrontación, ustedes saben que en el año 90 llega incluso con el famoso concilio de Jamnia, los cristianos son expulsados de la sinagoga. Oñemosei de la sinagoga. Cristiano, ¿por qué? Y porque ustedes saben que la sinagoga es un lugar, no como nosotros tenemos nuestros templos, la misa, hay un orden, hay un sacerdote, hay toda una liturgia, entonces comienza, etcétera, etcétera. No, en la sinagoga uno va, entra, agarra su Biblia, comienza a leer, comienza a interpretar, tiene su grupito, y ahí se hace lo que se hace y se lee y se interpreta. Upeango la sinagoga, ¿entendiste? Y hay diversas maneras, ¿verdad? Hay algunas sinagogas un poquitito más organizadas, en donde hay un maestro y donde todos entonces nos sentamos y escuchamos. Bueno, hay un poco de todo. Hay un poco de todo, de varios estilos, ¿verdad? De la sinagoga. No podemos poner un cliché, un modelo para todas, ¿verdad? Pero también están, por ejemplo, yo estuve 10 años, ¿verdad? Por Tierra Santa en Israel. Y yo aprovechaba, ¿verdad? Sobre todo los Shabbat, los viernes a la tarde. Nosotros teníamos como 4 o 5 sinagogas enormes
hermosas sinagogas, reuniones maravillosas, explicaciones, ¿verdad?, de la palabra de Dios, es decir, del Antiguo Testamento, de las profecías y de muchos otros libros. Cuando pues está ahí solamente con lo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento actualmente, ¿verdad? Sino que cada rabino más o menos lleva adelante, ¿verdad?, su explicación, sus celebraciones, sus explicaciones. Y bueno, es muy interesante escuchar, ¿verdad?, saber, conocer un poco, ¿verdad? Pero ciertamente que no se centran más solamente en el Antiguo Testamento. Actualmente, les estoy diciendo, ¿verdad? Actualmente. Pero como también no puedo generalizar, porque aquí pues encontramos una interpretación verdaderamente libre. Ellos pues no tienen, así como nosotros tenemos, una cabeza, ¿verdad?, desde donde se unifica. Por eso que es una santa, católica y apostólica, decimos nosotros. Esa es nuestra fe. Imagínense que la comunidad cristiana se fue justamente ante un contexto histórico buscando la unidad y buscando justamente el caminar juntos en la interpretación. Entonces, siempre se habló de la iglesia y nosotros profesamos eso en nuestra fe. Esos los padres de la iglesia, los primeros cristianos, se dan cuenta que si dejaban rienda suelta, evidentemente cada uno oyapipareíta, y viste justamente lo que después hacen los protestantes, oyapipareíba, cada uno dice cada cosa, cada interpretación, cada barbaridad que dice, ¿verdad? Porque justamente no hay entonces una institución. No hay entonces una organización jerárquica donde uno puede decir e interpretar, sino que cada uno puede decir lo que quiere, cada uno puede decir lo que quiere. Entonces, imagínense a dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? Entonces, aquí también, con respecto a las sinagogas, por eso actualmente también hay un poco, cada uno hay un bebé, cada uno hay ya por las hijas les dice, ¿verdad? Y más aún porque ellos tienen un rabino, un maestro. Y ellos nos organizan así como nosotros nos organizamos de parroquia, ¿verdad? Más bien jurisdiccional, territorial, sino que ellos se van detrás de su rabino, de su maestro. La rabino ahora moitea, la ahora otro lado baitea. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, eso paréntesis hacemos simplemente para entender aquí lo que nos está diciendo con respecto a esta mujer, que nadie la había podido curar. Se fue ya por todas partes. Y sin embargo, esa Torá, es decir, esa explicación, ese cumplimiento de las promesas que tanto Dios había hablado, sin embargo, nadie le puede curar. Se está desangrando, se está muriendo. Entonces, entiéndanme bien, aquí el autor sagrado no nos quiere tanto mostrar, ¿verdad? O no nos quiere tanto enseñar aquí una cuestión de la enfermedad. Entonces, busquemos un hematólogo o no sé qué cosa, ¿verdad? Un doctor que te cure en ese aspecto. Sino que aquí nosotros estamos mirando de que no se puede o no se está cumpliendo aquello que nosotros queremos, que es justamente desde la palabra de Dios encontrar el sentido a la vida y a la existencia. Y por eso vamos a seguir reflexionando en el próximo curso bíblico, darle continuidad a esto que estamos mirando de esta mujer que hace 12 años que está con hemorragia, se está desangrando, nadie lo puede curar. Después veremos qué sucede entonces cuando aparece y le toca el manto a Jesús, es decir, al cristianismo, la propuesta de la buena noticia que trae Jesús y que ahora está siendo predicada por la iglesia, es decir, por el cristianismo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.